sola escritura? Sí. Sola escritura. Bien. Entonces, ¿cómo es posible? Y usted no cree en la historia, en los padres de la iglesia tampoco. No me baso en eso. No sé, o sea, no cree usted. No. ¿Usted cree que que Constantino fundó la Iglesia Católica? ¿Cómo? ¿Cree que Constantino fundó la Iglesia Católica? No sé, pero tampoco me interesa. No, porque la historia puede ser movida. Pues realmente. Porque hay varias historias que cambian, entonces nada se puede tener por certeza si fue o no fue. Como muchas historias que han sido movidas. El punto, Oscar, es que a usted no le conviene la historia. No, si está en la Biblia lo creo, pero si, como le dije, si tienen un fundamento bíblico que la iglesia es universal, porque yo... ¿Me permite que le responda algo al muchacho? Luego yo me respondo de la universalidad que viene desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 49:6, si mal no recuerdo, dice: te pondré como una luz para que llegue mi salvación a los confines de la tierra. Sí, pero la iglesia usted está preguntando, está pidiendo textos bíblicos y hoy se los vamos a dar. Sí, pero de la iglesia. Como no tengo mucho tiempo, si me pueden dar los versículos, aquí los voy a estar apuntando. Ya le di uno. A ver, ¿Isaías qué? Isaías 49:6. Veamos que desde allí ya está hablando la palabra de Dios de que va a haber que Cristo va a llevar salud, salvación, vamos a ver. Exacto. Sí, como le digo, yo creo que la iglesia está preguntando. Sí. Usted dedíquese a anotar textos bíblicos. Sí, aquí por eso tengo mi papel para estudiarlos, para ver si es verdad o no. Porque lo que yo he leído, lo que yo sé, que cada iglesia es autónoma y que una iglesia no es parte de una iglesia, sino es iglesia completa, como dice en Filemón 1:2. Dice la iglesia que está en tu casa y no dice una parte de la iglesia, dice una iglesia y le da la autoridad completa. Sí. Permítame, ¿cómo se llama su iglesia? Mi iglesia evangélica. Sí, pero tiene un nombre. Sí, pero es autónoma y la dirige un pastor. ¿Pero cómo se llama, hermano? ¿Es de los pentecostales, de los bautistas? Por favor, díganos para saber con quién estamos hablando, ¿no? Se llama Iglesia Evangélica Sin Denominación. Así se llama. ¿Y cuándo se fundó esa iglesia o cómo se llama el pastor? A ver, denos más detalles sobre su iglesia. Sí, claro que sí. Se llama Iglesia Evangélica Sin Denominación. Se cree que participamos al movimiento pentecostal porque hablamos en lenguas, y pentecostal no es así como no es ¿cómo se dice? Una religión o así, sino es una experiencia que tenemos que podemos hablar en lenguas, como lo enseña la carta de Corintios 13:14. ¿Y cómo sabe? Claro, hermanito Martín, déjeme nada más un minuto. ¿Y usted cómo sabe de que la iglesia católica no se ora en lengua? ¿Yo cómo sé que en la iglesia católica no se ora en lenguas? ¿Sí? Porque muchos católicos lo han dicho. ¿Y usted cómo sabe? Porque la iglesia católica lo enseña, porque los católicos lo dicen. ¿El que enseña la iglesia? Ok. La iglesia católica, cuando yo he hablado con un hermano católico, ellos no creen en las lenguas. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que la iglesia practique. Eso no tiene que una persona... Porque yo he hablado con laicos y ellos me dicen, no, nosotros no creemos en eso. Eso son los profetas
y son laicos. No, O sea, no, sí, no. sí, Yo le voy a sí. decir, yo le voy a decir, ya no diga eso, ya no diga esa mentira. Yo soy carismático, pertenezco a la Iglesia Católica y pues a mí no me puede decir eso, porque a mí Perdón. me ha regalado. Bueno, pues los que yo he hablado dicen que no creen. Bien, no, vamos a dejar a la hermana Betty y luego le voy a seguir dando textos bíblicos. Pero usted pide textos, entonces anote los textos. Hermana Sí, Betty. exacto. Ya tengo uno. Antes de que hable la hermana Betty, yo también soy de Renovación y no creo que porque un carisma que tengan, y ni siquiera es carisma venido de Dios lo que tú haces o lo que ustedes hacen, no es nada de Dios en realidad, pero bueno, porque el malo también da, permíteme, da poder. Él no da dones, el demonio da poder y no da ni siquiera carisma. Yo también soy de Renovación y he visto más de 5 carismas que tú ni siquiera conoces en la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Adelante, hermana Betty. Bueno, a ver, es muy extraño que el chico pida solamente con la Biblia. Muéstrame con la Biblia y yo aquí anoto, dice él, ¿no? Yo quiero decirle a dos cosas. Bueno, y luego dice también que no le interesa la historia, que porque la historia a mí puede mentir o puede cambiar, ¿no? Bueno, a ver, dos cosas aquí y yo ya con esto, yo ya me callo. Número uno, la iglesia nunca ha sido solo Biblia. La iglesia primitiva se juntaba en concilios, se reunía para definir las doctrinas cardinales. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles 15:1 en adelante. No se ve a Pablo decir, como el hermano, a ver, tráiganme la Biblia, aquí el problema lo solucionamos. No, Pablo y Bernabé van a buscar a la iglesia, el primer concilio en Jerusalén. Número 2, al hermano no le interesa la historia, pero resulta que si Cristo vino hace 2000 años, y hace 2000 años Cristo dejó una iglesia, necesariamente esa iglesia debe de tener conexión hasta el día de hoy. Entonces, si la iglesia de él no aparece en la Biblia, que él porque era de corte pentecostal, su iglesia nació en el siglo XIX, en el siglo XX. Cuando ya la iglesia de Cristo ya tenía 1900 años caminando y predicando el evangelio, sufriendo por el evangelio, predicando en todo el mundo, ese es el problema. La iglesia es autónoma, las iglesias suyuri son autónomas porque el Papa así lo dice, están unidos a la cabeza de Cristo. Con todo respeto, hermano Martín, yo pienso que este hermanito tiene que estudiar más y se tiene que remontar a la historia porque la Biblia que él carga es parte de la tradición. Cristo nunca dijo, vayan y repartan Biblias, eso no existe. Lo que dijo Cristo es que a la iglesia le dio autoridad para ir a predicar, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. La iglesia es donde se encuentra la verdad absoluta, lo dice Efesios 3:10 y 1 Timoteo 3:15. Adelante, hermano Martín. Bueno, la universalidad de la iglesia. Primero, vamos a ver, la iglesia recibió una carta, ahí en el libro de la carta de San Pablo a los romanos, habla de una fe enseñada en el mundo entero. Romanos 1:8. Romanos 1:8. Romanos 1:8, ahí lo vamos a ver. Entonces, ¿habrá alguna carta a alguna iglesia protestante? No, porque no existían, dice San Pablo. Vamos a ver. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús por todos ustedes, pues su fe enseñada en el mundo entero, Yo le voy a decir algo. Usted puede ver pues que la iglesia también tiene jerarquía y esa jerarquía es a los obispos. Nosotros fácilmente podemos hallar lo que dice Hechos 20:28, Filipenses 1:1 habla pues de los presbíteros de los diáconos y podemos ver allí en Hechos 20:28 como he mencionado, que dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor que él adquirió.
con su propia sangre. Esta palabra es a los obispos. Ahora, el protestantismo dice, nosotros tenemos obispos, ¿verdad? Pero, pues sabemos de que, bueno, la Iglesia Evangélica, si usted busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice evangélico. Es una fusión entre seguidores de Calvino y seguidores de Lutero. ¿Sí, puedo comentar ahí algo? Sí, le escuchamos. Ok. Hay iglesias que sí tienen obispo, pastores y ancianos, pero yo en lo personal, como leyó ahí, un obispo es lo mismo que un pastor y es lo mismo que un anciano. Entonces, no hay tanto por qué debatir, porque a veces las iglesias evangélicas ponen al obispo como alguien más superior, pero no, la iglesia, o sea, como es que un obispo es lo mismo que es un pastor, porque está para apacentar, y quien apacienta a un pastor. Usted hermano, está consciente de que el protestantismo nace con Lutero y que antes de Lutero ya existía un cristianismo. Ya existían otras iglesias, sí. Era una misma iglesia y no eran autónomas. Porque yo le voy a preguntar, en Hechos de los Apóstoles, ¿dónde se da el problema? ¿En qué comunidad se da el problema? ¿En Hechos 15? Hechos 15. Sí, pues cuando apenas estaba comenzando la iglesia y estaban muchos, ¿cómo se dice? Pero que no eran autónomas. ¿Cómo así? ¿Por qué no lo solucionó Pablo y Bernabé? Eso fue en Antioquía, se dio el problema. Sí, es como cuando mandaron a la ofrenda para Israel, pero cada iglesia decidió ser parte de ahí. Entonces, una iglesia, por ejemplo, si está en conflicto, puede pedir consejo, reunirse para hacer un consejo, pero sí son autónomas. Por ejemplo, las proféticas le piden que resuelvan sus problemas a las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios tal vez se puedan reunir para resolver un problema. Las asambleas de Dios, ¿por qué no acuden a auxilio de las proféticas? ¿Cuáles son las proféticas? Iglesias proféticas, así se llaman. Desconozco de esas. Por eso, porque no son la misma denominación. Usted ve que ninguna iglesia tiene nombre en el Nuevo Testamento. Así como la roca de Jacob, la peña de Oreo, el buen samaritano, que son nombres de iglesias evangélicas. Ninguna iglesia se le puso nombre en la Biblia. ¿Sabía usted que se les decía el nombre de la comunidad? ¿Por qué? Porque era la misma iglesia en diferentes comunidades, no eran denominaciones. Por eso usted escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, está la comunidad de los Filipos, de Colosa. Entonces, esa era una misma iglesia y por eso se le daba el nombre del lugar en el que habitaba, pero era una misma iglesia. Aquí vino un protestante, andaba predicando en el parque y aquí hay dos templos. Hay dos templos, dos parroquias, y yo le pregunté, él no era del pueblo, y le dije, ¿cuántas iglesias hay aquí en mi pueblo, en Izalco? Dos, me dijo. No, hay dos templos y una sola iglesia. Dos parroquias, pero una sola iglesia. En el mundo entero hay millones de parroquias, miles de parroquias, pero una sola iglesia. Entonces, ¿usted cree que cuando hay una iglesia católica es parte de la iglesia y no una iglesia en sí? La iglesia católica es la iglesia fundada por Sí. Pero cuando usted ve una iglesia católica, o sea, como usted va a la iglesia católica, y cuando está ahí, usted dice, ¿esto es una parte de la iglesia de Jesucristo o es la iglesia de Jesucristo?
es la misma comunidad. Y yo se lo digo con autoridad porque yo he ido a varios países a predicar. Entonces, aún en la más sencilla de todas, uno se siente esa paz, se siente ese vínculo de unidad. He estado en Colombia, en Perú, he estado en Guatemala, he estado en Honduras, y es lo mismo. Entonces, decirle, Oscar, que usted rechace la historia es porque eso le han enseñado. Porque usted no puede decir, se murieron los 12 apóstoles y ya. Es más, ellos ni dejaron Biblia. La Biblia, eso fue No, pero dejaron cartas. Eso es lo que habló usted. Eso es lo que ya me acordé. Entonces, usted, ahora quiero que hablemos de esto. Bueno, lástima que usted no tiene tiempo para hablarle. Bueno, la catolicidad es una sola iglesia en el mundo entero. Esa es la catolicidad. Vayan por todo el mundo, y hagan que todos los pueblos sean discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 9:32, si mal no recuerdo, dice que Pedro andaba supervisando a las diferentes comunidades, porque no eran autónomas, porque era una sola. Porque es que él era misionero. Él andaba supervisando. San Pedro andaba supervisando. Misioneros los 12, porque a los 12 fueron enviados. Ahora, usted me habló, Oscar, me habló de que la iglesia solo recopiló los libros. Sí, eso me escribió abajo. Sí, recopiló. Vale. ¿Cuántos hechos de los apóstoles eran? ¿Cuántos libros de los hechos? Perdón, ¿cuántos libros de los hechos eran? ¿Cuántas cartas eran? ¿Cuántos evangelios eran? ¿Cuántos recopiló entre toda la Biblia? ¿Cuántos eran las cartas existentes? ¿Cuántos hechos, libros de los hechos eran? Desconozco ese tema. Eran 20 o 24 libros que se llamaban libros, los hechos. Hechos de Pablo, hechos de Pedro, hechos de Tecla, hechos de Bernabé, para que usted tenga una idea de que no es, aquí están, vamos a traerlo y aquí está. No, eran, si mal no recuerdo, eran como 50. Pero recuerde que en ese evangelios, como 50 evangelios. Entonces, y todos tenían el nombre de su autor, por ejemplo, Pseudotígrafo. Entonces, para que usted vea, no es que tenían una pila de libritos y, pues estos son, no, eran cientos. Pero recuerde que ahí estaba la Biblia pechita. Usted, el punto es que si usted supiera, si usted ni siquiera acepta la historia, pues, entonces, ¿cómo usted puede llegar a, porque supongo que usted quiere llegar a la verdad? No, es que la historia siempre ha sido cambiada, y no más en esto del catolicismo, sino en otras partes. Hasta la historia de Hitler fue cambiada. Sí fue cambiada la historia de Hitler. Es que eso no estamos hablando de eso. ¿Usted quiere llegar a la verdad, sí o no? Sí. Sí quiere llegar a la verdad. No, yo sé que estoy en la verdad. No, es que no sabe. Pues, ¿usted cómo me puede decir que los 73 libros que están en la Biblia, usted cómo me puede decir que están completos y que no faltó ninguno? Ok, porque la Biblia es pasada por pruebas, diferentes, varias pruebas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si usted es solo escritora, ¿dónde dice eso en la Biblia? Que le pasaron pruebas. No, eso es opinión.
que la Biblia, Opinión que suya. la Biblia es basada, ajá, sí, es basada por varias pruebas que la rige que sí es palabra de Dios, como por ejemplo el poder que alguien le predica a alguien, una persona, y esa persona cambie de la noche a la mañana y deje su mal camino, y eso es poder de la palabra de Dios. Pero ¿dónde dice en la Biblia eso? Que ustedes, para discernir cuáles libros van a estar en la Biblia, que por eso que se va a predicar y que por eso ese libro tiene poder de cambiar. Eso no lo dice la Biblia. No, ese es el filtro. Ese no es lo que, dice. es que nosotros creemos que la Biblia sí es palabra de Dios. Y los católicos también. Pero usted no me puede dar un texto que diga que la Biblia es palabra de Dios. El libro de 70, el libro que es una biblioteca que tiene 73 libros, usted no me puede dar una cita donde diga que es palabra de Dios. Puede hallar en Romanos 3 que dice oráculo, lo vio, oráculo. Ahora, si yo le he comentado esto, que habían 20 o 24 libros que se llamaban Hechos. O sea, no es, y de entre eso, Ahí voy. fue elegido uno. Permítame tantito. Siga. Ese es el punto. Que usted sepa que habían demasiados libros que se llamaban Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Tomás, Evangelio de la infancia de Jesús. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque no es como usted piensa de que, no, pues acá está uno, aquí está otro, entonces engrapémoslo y ya, esta es la Biblia. No, primero, la iglesia los reunió. Segundo, la iglesia los discernió. Tercero, la iglesia los compiló, definió el canon, iglesia católica. Cuarto, la iglesia los copió, hizo las copias en los escritorios, que eran lugares de copistas en los monasterios de la iglesia católica. Ese es el cuarto. Quinto, la iglesia los defendió con su vida. Ok. Bárbara. O sea, el punto es que usted es simplista. No, la iglesia no escribió. No. Usted Sí, no debe sé. estar agradecido Ya. con la iglesia católica. Ok, no, ya, le voy a dar ejemplos, porque ya me tengo que ir, pero le voy a dar ejemplos en el Nuevo Testamento ya creían que eso era palabra de Dios, esos libros, ¿ok? Si se va a la carta de primera de Timoteo, o sea, son ejemplos dentro de la Biblia, como que ellos creían que ya era la palabra de Dios, el canon del Nuevo Testamento. En primera de Timoteo 5:18, si se puede ir ahí. Pero usted me puede decir dónde menciona el canon en la Biblia. No, pero sí le puedo dar los versículos que digan que los mismos, que los del Nuevo Testamento ya conocían el Nuevo Testamento como palabra de Dios, como Timoteo. No, Sí, no es así. tú vaya conmigo a 1 Timoteo 5:18. Primera Timoteo 5:18, sí, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al güey que trilla, ese es Antiguo Testamento. 2 puntos, dice, digno es el obrero de su salario. Ese es el Nuevo Testamento que está en Lucas. O sea, ellos ya conocían que el Antiguo Testamento era palabra de Dios, y Timoteo ya... Aquí está citando a Lucas. pasaje. Yo de la misma manera le puedo dar de deuterocanónico, que no tiene su Biblia. Y aquí no está hablando del canon. ¿Del qué? Está enviando una carta y hace su